Versículo 18, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad tiene Jesús. Toda autoridad tiene sobre nosotros. Él es Dios y Él fue a la cruz y ha vencido a la muerte. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos. Este es el mandato. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Hacemos discípulos, pero les enseñamos, ¿cierto? A que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, obediencia, que sean obedientes al Señor. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hacemos discípulos enseñándoles todas las cosas, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahí está el mandato y eso es lo que quiere el Señor. Entonces, ¿debemos evangelizar? Sí, claro. ¿Debemos predicar el Evangelio? Sí, pero debemos multiplicarnos. Ese es el mandato del Señor. Y tenemos la autoridad de Jesús para hacerlo. Y no vamos a quedar en vergüenza cuando hacemos estas cosas, porque esa es la voluntad de Dios. No nos va a dejar en vergüenza. Él va a estar ahí. Tenemos la autoridad de Él para hacerlo. Y Dios nos ha dado boca a todos para poder predicar, para poder evangelizar y para poder enseñar. ¿Sí? Todos podemos hablar de Jesús, todos podemos dar un tratado, todos podemos invitar a las personas a la iglesia y todos podemos orar por ellos. ¿Sí? La enseñanza del día de hoy se llama la importancia de servir. Es importante para el Señor y el Señor le agrada que nosotros nos involucremos en su obra. Y no es obligatorio hacerlo. El Señor no obliga a nadie. Y sabemos que algunos tienen llamados especiales, ¿sí? A un ministerio, llamados especiales en los dones de servicio, los dones del Espíritu Santo. Pero ¿qué acabamos de ver? Que la Biblia dice que no todos nos podemos involucrar de cierta manera para ese servicio, para ese crecimiento. Pues tal vez no todos tengamos el don de la enseñanza, pero podemos servir de alguna manera para eso, involucrándonos, yendo a un grupo de discipulado, acompañando o llamando a los hermanos, ¿sí? Eso es parte del cuerpo de Cristo. Pues deben hacer de nuestro corazón por amor al Señor. ¿Qué hizo Él por amor? Lo dio todo. Dio su vida, dio su sangre. ¿Y qué vamos a hacer por Él? ¿O qué estamos dispuestos a hacer por Él? Deberíamos darlo todo también. Si Él nos dice que nos involucremos en su obra, pues deberíamos hacerlo, o estar contemplando en hacerlo. ¿En dónde vamos a servir? ¿O en dónde quieres que yo sirva, Señor? ¿Sí? Eso es lo que podríamos preguntarle a Él para buscar una dirección, cumplir su propósito, su voluntad en Cristo, al servicio de Él. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os venga a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Entonces acá el autor de Hebreos nos muestra que hay personas que pueden llegar a dar un poco más. Dice, llegar a ser maestros, pero tienen que devolverse a enseñarles las cosas, el fundamento, lo principal. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces nos relajamos, ¿sí? Nos acostumbramos a solo estar recibiendo y no damos. Y el principio que Dios quiere es que nosotros recibamos y demos. Si de gracia hemos recibido, de gracia damos. Y le damos a Él nuestro servicio, pero le damos también a otras personas para que puedan dar a otras y puedan dar a otras, y así sucesivamente. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hace tanto que ya son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Recuerden que leímos que id a ser discípulos. O sea, todos podemos ir a enseñar algo, ¿cierto? Entonces acá está diciendo que hace tanto tiempo que ya son creyentes, ya deberían estar enseñando. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Esto es como cuando nos capacitamos para hacer algo, pero no lo ponemos en práctica. Entonces recibimos toda la teoría, pero si no la ponemos en práctica, se nos va a olvidar. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Entonces, recibimos información, pero no la ponemos en práctica, no la ponemos por obra, entonces se nos va a olvidar y vamos a necesitar a personas que vuelvan y nos enseñan. Y entonces la obra del Señor se va a estancar. Y por eso no crece una iglesia, por eso no hay crecimiento, por eso no hay multiplicación, porque entonces nos acostumbramos a solo escuchar, a solo llenarnos de información y sabiduría. Y eso no es lo que quiere Dios, no es la voluntad del Señor. Dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues hace la comparación de que hay una inmadurez ahí por parte de algunos creyentes que son como niños que necesitan leche. O sea, como si se hubieran devuelto porque no quieren avanzar para recibir un alimento más sólido y llegar más allá en el servicio del Señor, en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, en la obra de Él. ¿Qué es lo importante entonces? Que comencemos a involucrarnos en el servicio del Señor. Sí, las cosas de afuera son importantes, necesitamos trabajar, estudiar tal vez. Tenemos proyectos, metas y sueños en Cristo Jesús, ojalá. Pero es importante lo que el Señor quiere de nosotros, es que nos involucremos al servicio de Él. Mateo 22, 14. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Debemos entender que es un privilegio servir al Señor. Él nos ha hecho partícipes. Y sí, muchos son llamados, tienen llamados especiales, como ya lo dije, llamados ministeriales, dones diferentes, pero todos tenemos algo que el Señor nos ha dado para servir. Y Él quiere que nosotros participemos. Y Él no necesita de nosotros, ¿sí? Pero Él quiere que nosotros lo hagamos. ¿Sí me entienden? Entonces no debemos decir, es que yo soy el que lo está haciendo. Debemos decir, Dios es el que me está permitiendo que yo lo haga. Porque todo es por Él, para Él. Y para Él y en Él. Y en Él. Exacto. Me tuvo por digno de ayudar en la iglesia. Es un privilegio para nosotros. No es por vocación ni habilidades humanas,
El hecho de que aprendiéramos a predicar o a evangelizar es un don dado por el Señor. No es algo que desarrollamos nosotros mismos, es porque Él lo ha dado. Y Él les ha dado, lo dice la palabra, porque todos tienen dones que podemos poner al servicio de Él. ¿Por qué motivo? Mateo 9, 36 al 38. Capítulo 9, versículo 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Multitudes que van camino al infierno. Eso es lo mismo que vemos nosotros allá afuera, ¿cierto? Como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. O sea, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho que hacer allá afuera, hay mucho que hacer por salvar vidas, almas, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Pues con más predicadores, con más personas que se capaciten para enseñar la palabra. O sea, pues no todos van a llegar a ser los supermaestros o los pastores, pero pueden dar palabra, pueden enseñar algunas cosas. El negocio del Señor es salvar almas, y Él quiere que nosotros también participemos de ese negocio. ¿Sí? Bueno, podría sonar raro decir que es el negocio, pero eso es lo que Él quiere. Ese es el plan, por eso nos deja la gran comisión ir a ser discípulos. Pues la manera de hacerlo pues es trabajando en alguna área, vamos a obtener experiencia y crecimiento. Pero si nos quedamos quietos, no va a pasar nada y no le agrada al Señor. Y después vamos a necesitar que nos recuerden nuevamente los fundamentos, las cosas básicas, el ABC del creyente. Y muchas veces nos preguntamos, pero es que me siento estancado o no estoy creciendo en la fe o espiritualmente. ¿Pero por qué? Porque no estás poniendo de tu parte, involucrándote en la obra del Señor, obedeciéndole a Él, todo lo que Él dice. Ve a la iglesia ahora, ¿sí? Ayuna, medita en su palabra y capacítate para enseñar. Eso es lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y 13, Filipenses. Capítulo 2, versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, pues Pablo no estaba ahí y él enviaba la carta, pero sabía que ellos eran obedientes. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse en lo que Dios nos ha dado, que es la salvación. Estar ocupados en eso. A veces estamos muy ocupados afuera, que no estamos ocupados en lo que el Señor nos ha dado. Y acá nos dice que estemos ocupados en eso, en la salvación que nos ha dado, con temor, con respeto, y pues con temblor también, porque es algo que es importante para nosotros. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando nosotros le damos al Señor, Él nos va a dar. Y lo vimos la semana pasada. Entonces, le damos a Él, nos involucramos y Él nos va a dar.
Entonces podemos decir, no, pero es que yo soy tímido, pero Él nos va a dar, yo era tímido, y acá estoy, ¿sí? Él nos va a dar para su obra, nos va a dar las capacidades que necesitamos por medio de su Santo Espíritu. Es decir, no había ninguna excusa, porque es que es Él el que va a empezar a obrar en nosotros. Todos somos obreros del Señor, además de ser soldados, somos obreros. Y Él nos va a formar para su obra. Sí. Está formando para su obra. Entonces todos deberíamos tener ese sentir por lo que Dios ha hecho para querer hacer más por Él. Todos podemos ayudar de alguna manera en la iglesia. Una iglesia necesita servidores para poder multiplicarse. El pastor no puede hacerlo solo. Todos somos un cuerpo. Mateo 20, versículo 28. ¿20, 18, pastor? 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se hizo siervo. Jesús es el ejemplo, el máximo ejemplo de servicio. Que Él, estando en su trono, vino para servir. Aquí lo dice. No vino para ser servido, sino para ser servido, para servir a otros. Siendo el Rey del universo se hizo esclavo, siendo el Rey del universo se hizo siervo, para servir a otros, y Él lo hizo pues por amor. Y si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no? Y si Él quiere que nosotros lo hagamos porque es un mandato, ¿por qué nosotros no? ¿Han pensado en eso? Y Él es el ejemplo. Y es una batalla en realidad para nosotros como creyentes el servir, porque tenemos que dar nuestro tiempo, y nuestro tiempo es valioso, pero Él tuvo que dar su tiempo y su vida por nosotros. Cuando nosotros comenzamos a servir, el Señor va a comenzar a darnos ese sentir y ese amor, y ya va a empezar a hacer lo contrario. Vamos a querer servir y apartarnos del otro, apartarnos del pecado, digamos, o de lo que no tiene importancia. ¿Qué es lo que importa? La vida eterna. Entonces, ¿qué mayor ofrenda que nuestro tiempo para dedicárselo a la obra del Señor? Porque a veces, bueno, sí es importante nuestra ofrenda económica, que también es otra batalla para el creyente, pero ¿cuánto más el tiempo? Cuando nosotros damos de nuestro tiempo por una persona, o le dedicamos tiempo a esa persona enseñándole o predicando el Evangelio, eso es una ofrenda agradable al Señor, porque es lo que Él ha mandado a hacer. Es esa la gran comisión. Y vamos a ver cómo es que Jesús obró siendo siervo. Juan capítulo 13, versículo 5. Capítulos 13, versículo 5. 13, 5, ¿más? Sí. Ah, sí, 13, 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El lebrillo, un recipiente, ¿sí? Comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, dice ahí, y a limpiarlos, o sea, se ciñó la toalla y comenzó a secarlos, ¿sí?
a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Nosotros ya lo entendemos, o deberíamos entenderlo. Y es posible que a los discípulos nunca se les hubiera ocurrido lavarse los pies los unos a los otros. Y eso se debía pues a que era incómodo por la suciedad de la época, porque ellos andaban descalzos o andaban en sandalias y no eran calles pavimentadas como las tenemos acá. Entonces, en ese tiempo el lavamiento de los pies era para el más bajo de los esclavos o siervos, era el que hacía esa función, y más que todo lo hacían pues en las familias que tenían dinero, las que eran adineradas. Entonces ellos quedaron sorprendidos entendiendo todo esto, lo que Jesús estaba haciendo. O sea, Jesús se humilla hasta lo más bajo para enseñarles un principio a sus discípulos. Lo que no entiendes en este momento lo entenderás ahora. Y es un ejemplo de servicio para nosotros, haciendo el peor trabajo de esa época, haciendo el peor trabajo que podría hacer un esclavo. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Ahí está Pedro siempre. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús muestra en lo natural algo espiritual, ¿sí? Como es la manera en que nosotros nos lavamos o nos purificamos. Primero recibiendo a Jesucristo, ¿cierto? Por la sangre del Cordero perfecto. Esa es la manera en que Dios limpia, ¿sí? Por medio de su Santo Espíritu, pero también por medio de la palabra. La palabra es símbolo de agua y el agua limpia. Entonces limpian el proceso de santificación, espíritu y palabra. Pues por eso le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, ¿sí? El Señor es el que hace esa obra de limpieza, pero pues yo tengo que dejarme lavar. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Sí, pero el Señor como estaba mostrando algo espiritual, le dice: solo necesitas lavarte los pies. Pues la palabra significa agua para purificar. Por eso debemos estar lavándonos constantemente con la palabra de Dios. Dice: el que está lavado. Entonces le está diciendo a Pedro que ya está lavado. Ustedes ya están lavados porque estamos creyendo en Cristo, ¿cierto? No necesita sino lavarse los pies. Es decir, nuestro caminar espiritual en la santificación es lo que necesitamos estar lavándonos constantemente, ¿sí? Por eso nos arrepentimos cuando nos equivocamos, cuando cometemos pecado, y de esa manera vamos lavando nuestro caminar, vamos lavando nuestros pies. Pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, y aunque no todos. 11. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos, refiriéndose pues a Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro,
he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tal vez no fue algo fácil para Jesús tener que lavarle los pies a sus discípulos. Tal vez él batalló con su carne, al igual que nosotros estamos batallando con nuestra carne. Batalló con su familia, como tal vez nosotros también batallamos con nuestras familias, pero logró su propósito. Y él nos está diciendo, ejemplo les estoy dando. Ahora no quiere decir que entonces nos vamos a lavar los pies los unos a los otros, aunque hay congregaciones que lo hacen y es respetable, pero en el sentido espiritual, si entendemos que lavarse es limpiarse del pecado, y como veíamos la semana pasada, que nosotros somos los que tenemos la medicina para quitar el pecado, pues podemos decir, nosotros podemos lavar a los demás con la palabra del Señor y por medio de su Espíritu Santo. Y ejemplo es, entonces, nosotros vamos a servir a ellos, servirle al Señor, pues predicando la palabra y enseñando. Versículos 16 y 17. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, no le vamos a quitar la gloria al Señor cuando obedecemos, predicando y enseñando su palabra. No vamos a ser mayores que Él. Cuando ejercemos algún cargo, o cuando llegamos a ejercer algún cargo, pues no nos vamos a jactar, porque no tenemos el derecho de pensar de que vamos a ser mayores que Cristo por lo que hacemos, o por el ministerio que nos ha dado, o por los dones que nos haya dado. Al contrario del mundo o de las personas que están allá afuera, servimos por amor, no por gloria. Servimos para nuestro Dios. Servimos para Cristo. Cuando ustedes se involucran en el servicio de la iglesia, están sirviendo a Cristo, no al pastor, a la obra del Señor. Cuando ustedes sirven a sus hermanos, igual, porque si a uno de estos pequeños le has hecho, a mí me lo has hecho, dice el Señor. Es al Señor que podemos estar pensando, no, es que me voy a comprometer por ayudarle al pastor, o voy a ofrendar y diezmar por ayudarle al pastor. No es para el Señor, no es para mí, es para el Señor, para su obra, para su iglesia, todo es para Él. Y por eso somos el cuerpo de Cristo, y cada uno tiene una función. Y dice, bienaventurados seréis. Entonces va a haber gozo, va a haber bendición. Será una manera de hacer tesoros en el cielo, cuando lo hacemos de la manera correcta, con humildad total, con amor, pues porque son almas, y sabemos que algunos van a venir con carácter fuerte, pero pues Dios nos ha dado todo para que podamos crecer, los bebés, los inmaduros y los maduros. ¿Sí? Romanos capítulo 12, versículo 6. Capítulo 12, versículo del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. De manera que,
teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces acá se muestra una mezcla de dones de servicio. Ninguno es más que otro. O sea, el que tiene profecía no va a ser mayor que el que tiene el de servicio, porque es para la misma función. Nadie es más que nadie, ¿sí? Yo no soy mayor que ustedes. Es todo lo contrario. Yo estoy al servicio de ustedes. Dice que según la gracia que nos es dada. Pues, Dios, ¿cómo nos habla? Pues por medio del pastor, o de los líderes, o de los maestros, porque Él es quien los ha escogido para que guíen el rebaño de Él, para que guíe su pueblo, y pues es la autoridad que Él ha delegado, es la autoridad de la iglesia. Entonces, por ejemplo, Dios le ha dado el llamado de hacer el tinto y repartir el tinto. Si no lo va a hacer con amor y de la manera en que al Señor le agrada, pues mejor no lo haga. No lo haga por obligación y no lo haga de mala gana, porque no es la manera correcta, porque es por gracia, ¿sí? Es por amor. Si lo hacen de pronto de mala manera, pues eso va a llevar a que haya murmuración o crítica o queja en el pueblo de Dios. Porque, por ejemplo, yo estoy repartiendo el tinto, pero se lo doy de mala gana. ¿Ustedes qué van a pensar? Pero este no tiene amor. Uno lo tiene que hacer, no es como si no lo hiciera por amor. Para el Señor, como si fuera para el Señor. Hacerlo bien, con gusto, con alegría. Servir a una persona es igual que servirle a Dios. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos los representantes de Él acá en la tierra. Nosotros somos los que tenemos el Espíritu. Nosotros somos los que tenemos que dar buen testimonio de Jesucristo. Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Acá el Señor ya ha resucitado, se ha presentado a ellos. Pero la pregunta es bastante complicada para Pedro, porque le está diciendo: ¿me amas más que estos? Está poniendo a Pedro a medir el amor con los demás discípulos, después de que lo había negado, cuando cantó el gallo, ¿lo recuerdan? Sí, Señor. Pues, ¿cómo va a saber Pedro si lo ama más que esos, más que los otros, si lo acababa de negar? Pues, lo está llevando a que reconozca su condición. Pero él responde: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. ¿Qué es apacentar? Corderos. Alimentar a los más pequeños.
Le está diciendo a Pedro, apóstol, que alimente a los más pequeños. Es lo mismo que pasa en la iglesia. Nosotros alimentamos a los más pequeños. O sea, los más maduros alimentamos a los más nuevos. En la palabra. En la palabra, por supuesto. Hablando espiritualmente. Y como leímos en Hebreos, ya siendo creyentes que llevan tanto tiempo, deberían alimentar a los más pequeños, si lo tomamos con el contexto de Hebreos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Ahora le está diciendo Que a los más grandes hay que cuidarlos, pastorear a las ovejas, cuidar a los más grandes. Acá ya, pues Pedro, como apóstol, iba a tener que cuidar a muchas personas. Que ya, digamos, refiriéndose a un cargo de ministerio, pastor, anciano y diáconos cuidan a las ovejas, ¿sí? En la iglesia, para que todo salga bien, para que la iglesia pueda hacer bien su trabajo. Nos cuidamos los unos a los otros. Sabemos que todos no tienen los mismos dones y por eso necesitamos que las personas ejerzan diferentes dones y ejerzan diferentes ministerios. Los dones que vimos, los dones de servicio, los dones de profecía, el don de evangelista, el don de maestro, todo, para que la iglesia pueda avanzar, para que podamos cuidar a las personas. A veces es difícil, como pastor, cuidarlos a todos, sin tener quien nos ayude para hacer ese trabajo. La idea es: ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Una tercera vez le preguntó, para que Pedro le confirmara que lo ama, las 3 veces, así como en 3 veces antes lo había negado. ¿Sí? Y ahora le dice que apaciente mis ovejas, alimente a los más grandes. Es que el trabajo es todo. Alimentamos y cuidamos a los más pequeños y a los más grandes, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Los más maduros cuidan a los más pequeños, y los que ya ejercen un ministerio cuidan a los más maduros, y todos nos cuidamos. Eso es lo que el Señor quiere. Y los más pequeños comienzan a crecer, preparándose para llegar a ser maduros y llegar a servir en el ministerio. Ese es el orden de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y pues alimentarlos con la palabra de Dios, es decir, con la verdad. Vamos a enseñar la verdad, no vamos a enseñar otras cosas, o no vamos a enseñar lo que la oveja le parezca, lo que a la oveja le parezca cómodo, porque a veces podemos caer en eso. Por tenerlos contentos a ustedes, les voy a dar un evangelio liviano. ¿No? La palabra, es la autoridad y es la verdad. Porque entre más avanzamos en el liderazgo o en el crecimiento, más nos va a demandar el Señor. Por enseñar lo que tenemos que enseñar. Entonces, si enseñamos lo que no es, la responsabilidad va a ser mía o del líder, el que esté a cargo de ese grupo de personas. ¿Sí? Eso es lo que debemos tener en cuenta.
Romanos capítulo 10, versículo 3. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Las personas que están allá afuera no van a llegar a creer en Jesucristo si nosotros no nos tomamos la tarea de ir a enseñarles, de ir a predicarles. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces es una cadena de pasos que el Señor nos ha dado, que el Señor está ordenando eso, una ordenanza, para que nosotros podamos hacer bien la obra. Él nos dice, predicamos, ¿sí? Y luego enviamos, porque ¿cómo van a escuchar si no somos enviados, cierto? ¿Y a quién vamos a enviar? Pues a las personas que están capacitadas para ir. ¿Qué hizo el Señor? Estuvo con sus discípulos 3 años y luego los envió. Pablo se fue a preparar 3 años para luego ejercer su ministerio apostólico de predicar a los gentiles. Pues la pregunta es, ¿nosotros nos estamos preparando para servirle al Señor? ¿O qué estamos esperando? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos y el Señor nos está invitando a que nos preparemos, a que prediquemos y seamos enviados. Yo sé que muchos no tienen esa preparación, pero la idea es involucrarnos, capacitarnos y llegar a ser enviados. ¿Cómo vamos a saber nuestro ministerio si no nos involucramos? ¿Cómo vamos a saber cuál es el llamado que el Señor tiene para nosotros? ¿Cómo vamos a saber qué dones nos da el Señor si no nos involucramos? Hablando en los más maduros o en los más antiguos, ¿sí? Porque sé que hay personas nuevas acá. Cuando una persona recibe la palabra de Dios, recibe el Evangelio, eso es una oración contestada de alguien, ¿sí? Nosotros debemos orar como lo vimos antes, sí, por los incrédulos, pero no va a pasar nada si no llega alguien a predicarles. Entonces la oración es de parte en parte. Oramos para que el Señor envíe más obreros, capacite más obreros. ¿Y dónde se capacitan? En la iglesia. Y también oramos por esas personas para que su corazón esté dispuesto a recibir la palabra cuando les llegue el mensaje. Entonces recuerden que todos podemos llegar a involucrarnos, todos tenemos dones, todos podemos llegar a servir en alguna área, en algún ministerio, para que la obra del Señor se expanda, para que podamos multiplicarnos. ¿Sí? Y para poder agrarle, no queremos que ninguno más perezca, ¿cierto? Así como Él tampoco lo quiere. Entonces, la manera de hacerlo pues será involucrarnos en el Evangelio, comenzar a dar, ¿sí? Y el Señor nos va a ayudar también. Amén. Amén.